Ya tenemos al doctor Luis Fernando Velasco, un verdadero luchador en este tema de los combustibles, en este tema de las energías. Y le damos la bienvenida, doctor senador Velasco, a Magazine Ciudadano y a toda La Guajira. Bienvenido. Es un inmenso placer saludar a todas las gentes de La Guajira a través de Magazine Ciudadano. De verdad, mil gracias por esta invitación. Doctor, nosotros hablábamos antes de entrar en contacto con usted desde la medianoche del 31 de mayo de este año, o desde la medianoche del 31 de mayo sí, de este año, se aplicaron los nuevos precios de ACPM y gasolina en Colombia. Vemos que es un incremento realmente importante, que nada tiene que ver con las anunciadas y cacareadas rebajas que ellos a veces hacen de 3 y 4 pesos. Aquí son de 7.841 pesos y de 8.054 pesos. Nosotros en Colombia pues tenemos esta herencia que nos genera realmente un sobrecosto en la vida normal de cada ciudadano. Nosotros quisiéramos preguntarle, doctor, ¿por qué en Colombia inicialmente, por qué en Colombia pagamos uno de los combustibles más caros del mundo? Su pregunta tiene varias explicaciones y varias respuestas incluidas en la pregunta. La primera, que me parece que es fundamental, es que la gente entienda que los precios de los combustibles afectan toda la economía. Los precios de los combustibles afectan el mercado, los precios de los combustibles afectan obviamente el transporte público, los precios de los combustibles afectan el vestido, afectan la productividad de nuestras empresas, afectan el costo país, afectan el empleo. Entonces, cuando estamos hablando de unos precios que afectan toda la economía, uno tiene que hacerse esa pregunta, pero ¿por qué en Colombia, que es un país productor y exportador de petróleo, que es la base de la gasolina y el diésel? Básicamente la gasolina y el diésel es petróleo refinado. ¿Por qué básicamente en Colombia, que es un país productor y exportador de petróleo, tenemos que pagar gasolina y diésel más caro que países importadores de petróleo, o sea, países que no tienen petróleo? Voy a intentar dar una primera explicación. Producir gasolina, producir diésel es básicamente refinar, hacerle un proceso de calor y un proceso químico al petróleo. El petróleo es colombiano. Producir un barril de petróleo en Colombia, precio promedio certificado por el Ministerio de Minas, es $28. Y de esos $28 se supone que tiene que salir un barril de petróleo de 44 galones, tiene que salir por lo menos 40 galones de gasolina y de diésel. Comenzamos con un problema grave, y es que tenemos unas refinerías muy obsoletas. Le hemos metido 7 billones de dólares, óigame bien, 7.000 millones o 7 billones de dólares a la refinería de Cartagena, y hoy está apagada. No hemos podido modernizarla y no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa con esa refinación? Como es una refinación tan obsoleta, cuando nosotros le metemos un barril de petróleo que nos debería dar 40 galones de gasolina, le metemos el barril y a duras penas nos está dando 32 galones. O sea, ahí hay una pérdida gigantesca en productos valiosos. Segundo elemento, como en este momento no estamos produciendo el diésel que necesitamos en Colombia, a pesar de tener el petróleo, nos toca mandar el petróleo afuera y que nos devuelvan diésel. O sea, estamos perdiendo una cantidad de plata. Entonces ahí hay unos primeros elementos. Segundo elemento, y un elemento central, ese barril de petróleo que nosotros producimos en $28, se lo tenemos que pagar al productor, llámese Ecopetrol, llámese multinacional, llámese Pacific Rubiales, llámese Argos, llámese cualquiera de estas empresas que sacan petróleo colombiano, se lo tenemos que pagar a precio de petróleo importado desde la costa del Golfo de Estados Unidos. En otras palabras, el petróleo colombiano lo pagamos a precio de petróleo importado y no desde cualquier lugar, desde Estados Unidos. Entonces, obviamente, comienza a subirse los precios. Pero además de subirse los precios, porque pagamos petróleo colombiano a precio de petróleo importado, un petróleo que aquí producimos en $28, lo hemos llegado a pagar hasta 134, 138 dólares el barril, que es una verdadera, yo le llamaría un verdadero atraco.
Pero además de eso, cuando convertimos el petróleo en gasolina o en diésel, teníamos que pagar dos impuestos, que era básicamente la sobretasa y el impuesto general a la gasolina. Eso sumado por galón nos daba más o menos 2.200, 2.300 pesos. En la última reforma tributaria nos metieron un gol mundial, un gol olímpico, y fue que nos metieron un nuevo tributo. Vale la pena decir que yo tengo demandado ese tributo, tengo demandado los artículos de la reforma tributaria que crearon ese nuevo tributo, lo tengo demandado ante la Corte Constitucional porque me parece que fue creado de una manera inconstitucional e ilegal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros por galón de gasolina, galón de diésel, terminamos pagando de 2.500 a 3.000 pesos solo en impuestos. Entonces, que una persona haga la cuenta. Cuando la gente haga la cuenta, se va a dar, pues, va a llegar a unas definiciones pues, impresionantes. Un carro promedio que tenga 15 galones para tanquearlo, pues solo en impuestos terminaríamos pagando casi 45.000 pesos, solo en impuestos, sin contar utilidades, sin contar sobreprecios al petróleo, sin contar sobreprecios a la gasolina, sin contar sobreprecios al diésel. Por ello es que en Colombia terminamos pagando una gasolina, la cuarta gasolina más cara del mundo entre los países productores y exportadores de petróleo. Doctor Velasco, ¿realmente esto influye y genera un nivel muy alto de costo de vida en todo el país? Pero nosotros quisiéramos preguntarle algo. ¿Cuánto más o menos recauda el país por este concepto? Porque es que esto se aumenta mucho el precio por la cuestión de la inclusión de tantos impuestos ahí en ese tema. La renta fiscal petrolera es una renta que le significa al país en general, obviamente con impuesto a la renta, con lo que pagan las petroleras, la sobretasa, los impuestos que pagan los ciudadanos, es una renta que supera los 30 billones de pesos. Al año. La renta más importante que tiene el país, claro, al año, es la renta más importante que tiene el país. O sea, con esa sostenemos virtualmente al país. Es una parte importante de los ingresos. Ahora, yo creo que esa renta es importante lo que se paga en regalías, lo que se paga en impuesto a la renta, eso está bien. Incluso yo creería que hay que mantener la sobretasa y el impuesto general a la gasolina, pero es que ya meterle un tercer tributo es una locura. Usted a un galón de gasolina no puede meterle 3.000 pesos de impuestos. Imagínese, el ciudadano taxista en Riohacha se acerca a una estación de servicio, le mete 12 galones y por ahí derecho le está metiendo entre 30 y 36.000 pesos solo en impuestos. Hombre, eso no es justo. Así es, doctor Velasco. Mire, doctor Velasco, una pregunta clave. ¿Qué propuesta podríamos presentar ante el Congreso para mejorar esta realidad? Hombre, que haya un poco más de equidad y de respeto con el pueblo colombiano. ¿Qué se podría hacer en ese aspecto? Pues hagamos lo que han hecho otros países productores de petróleo. Yo no estoy diciendo que hagamos lo de Venezuela. En Venezuela se fueron al otro lado. En Venezuela casi que no cobran el costo real de la gasolina. Ya no es que pierdan con la venta de la gasolina, sino que no ganan nada. Y eso también tiene unos problemas ambientales, tiene unos problemas de exagerados consumos de combustible. Pero sí deberíamos tener un precio diferencial entre el petróleo que se vende para consumo extranjero y el petróleo para los nacionales. Si yo tengo en mi finca una cría de chivos, pues cuando yo sacrifico los chivos, pues la carne que queda en mi casa, pues es una carne que no la voy a vender a lo que vendo a los que no tienen chivos. Lo mismo con el petróleo, pues si el petróleo es colombiano, el petróleo que dejo en Colombia tiene que tener un precio diferencial. No digo que lo regalen, ni siquiera que lo vendan al costo, que le ganen, pero que le ganen algo razonable, no que le ganen exageradamente. Así es, doctor. Mire, estábamos también tratando este tema de los incrementos de la energía eléctrica a nivel de la costa atlántica en este tema de la CREC, que, bueno, autoriza unos incrementos en el tema o en el caso del cargo por comercialización. Y ya hay, pues, una revuelta, se puede decir, en los congresistas costeños para hacerle frente a este nuevo abuso. Esta es una empresa que viene abusando realmente
de nosotros y la CRE fácilmente le permite por medio de una resolución tener unos incrementos en los costos de la energía eléctrica muy fácilmente. Otras empresas han solicitado esto y tienen 6 años y no se lo aprueban. En cambio ellos lo solicitan y a los 2 meses se lo aprueban. ¿Qué nos puede usted conceptualizar con respecto a este tema? Usted que está allá en el Congreso y que se sabe que hay un abuso también desde ese punto de vista. Óigame en esta historia. Colombia tiene el kilovatio hora más caro de América Latina. Solo es comparable el precio del kilovatio en Colombia con el kilovatio que se vende en el norte de Chile, en el desierto del norte de Chile. ¿Y por qué? Porque para llevar el kilovatio, para llevar la energía a ese lugar, tienen que atravesar todo Chile y tienen que atravesar más de 2.000 kilómetros. Es como si llevaran energía desde Ecuador hasta Riohacha. Entonces obviamente se encarece. Eso no pasa en Colombia. ¿Por qué? Colombia es un neto productor de energía. Nosotros podemos producir energía térmica, somos de los mayores productores del mundo en carbón. Nosotros tenemos la bendición, digo en el país en general, del agua. Yo soy de un departamento donde nace el 70% del agua potable de este país, del agua dulce, que es el Cauca. En solo el Cauca hay unos páramos que se llaman el macizo colombiano. Hay varios páramos, pero hay uno en particular que es el macizo colombiano, en donde nacen el río Cauca, el río Magdalena, el río Patía, el río Caquetá y el río Putumayo. 5 de los más grandes ríos de este país, si no los más grandes. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos una potencialidad gigantesca en energía hidroeléctrica. O sea, con el agua generamos energía. Pero ¿cuál es el problema? La CREC parece que trabajara para los comercializadores. No es tanto el costo de producción, que también es alto, es el costo de transmisión de la energía. Ahí es, y perdóneme la expresión que le voy a decir, pero ahí es donde nos clavan a los ciudadanos, en el costo de la transmisión. Además, con una injusticia. Todas las líneas de transmisión de este país la hemos pagado los ciudadanos, o con recursos de regalía o con recursos de nuestros propios impuestos. El problema es que el ciudadano es muy conforme. A mí me gusta cuando la gente en la costa se rebota por los precios de la energía. Y me gusta porque es que la gente tiene derecho a la protesta, la gente tiene derecho a que no lo tumben, a que no lo esquilmen de la manera que lo esquilmen. Imagínense lo que es esos costos de energía en lugares como La Guajira, las quejas que a mí me plantean en lugares como San Andrés, en donde pues obviamente en la costa uno sabe que el aire acondicionado no es un lujo, sino que es una necesidad y es lo que más consume, y la nevera y todo eso, y el abanico y otra cantidad de cosas. Entonces yo sí creo que aquí en Colombia nosotros hemos privilegiado unos negocios a costa de los ciudadanos, y uno de esos negocios evidentemente es el negocio de la energía. Ahora, hay otra explicación que hay que trabajarle. Hay sectores que no pagan nada de energía. Usted no puede formalizar a esa gente de la noche a la mañana cobrándole todos los cargos. Aquí debería haber un programa en donde la gente poco a poco se vaya formalizando y comience a pagar unos precios razonables. En la medida que vaya mejorando su condición económica, pues vaya pagando un poco mejor. Es preferible que una familia que no tiene con qué pagar la energía se formalice y pague una pequeña parte de lo que puede pagar en la energía, y poco a poco vaya acostumbrándose, y no que la tenga que piratear, porque de todas maneras la gente va a tomar energía, pirata o formal. Entonces es preferible que se formalice a unos costos razonables. Esas serían como dos opciones. Primero, una revisión de costos de transmisión, y segundo, unos programas sociales de formalización de energía. Bueno, doctor, la verdad que siempre es muy interesante hablar con usted, porque usted se ha especializado en este tema de los combustibles y ha puesto el pecho. Tiene años ya de estar en esa lucha y hay que reconocérsela, doctor. Entonces, bueno, llegamos al final, tenemos otro invitado más adelante y le agradecemos realmente su gentileza en nombre de Magazine Ciudadano y de todo el pueblo guajiro que le escucha. Pues para mí es un inmenso placer hablar con los guajiros a través de Magazine Ciudadano, y saben que aquí estoy siempre a sus órdenes. ¿Cómo no, doctor? Y por aquí lo invitaremos más adelante para que nos sentemos aquí una hora a hablar de este tema que es tan interesante. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, Miguel.